La Candela. Buen día, Sebastián. Buen día, Luis, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a toda la audiencia de tu programa. Bueno, sí, nosotros estamos en este momento en una situación muy peculiar donde nos denuncia de oficio una fiscal, lo cual, bueno, es un tema que vamos a contar ahora un poquito. Pero quería antes hacer una pequeña introducción de qué es La Candela como radio y bueno, y por qué, para que la gente entienda, contextualice por qué se llega a esta situación. Nosotros somos una radio comunitaria que está funcionando desde el año 2009, con muchas dificultades, bueno, típico de las radios comunitarias, económica y demás, somos un medio sin fines de lucro, pero que hemos ido desarrollando un periodismo de investigación muy en serio. Y eso ha generado que bueno, tengamos un impacto muy fuerte acá en la ciudad de Tacuarembó y también lo estamos teniendo a nivel de otras ciudades del departamento, como Paso de los Toros y otras localidades, porque hemos empezado desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, a ventilar cuestiones vinculadas, digamos, con el poder local, y que muchas veces también tienen sus tentáculos a nivel nacional y por qué no, a veces hasta a nivel internacional. Y bueno, hemos sacado denuncias sobre asuntos muy delicados, que tocas intereses muy importantes. Hemos, por ejemplo, denunciado hechos de corrupción que involucran a la Intendencia de Tacuarembó, que tienen que ver con la obra pública, que han terminado con destituciones, que han terminado con personas formalizadas por la justicia, condenadas por la justicia, como fue, por ejemplo, la denuncia que le hicimos a la jefa de personal de la Intendencia, la señora Carmen López, que hicimos una denuncia pública como medio, pero bueno, luego como teníamos toda la prueba que esa señora había hecho lo que se llama una falsificación ideológica, terminamos además haciendo una denuncia penal y ella terminó condenada por la justicia. Y bueno, y así, como te decía, el tema de la obra pública, por ejemplo, también, que fue una denuncia muy importante de una empresa Inamérica que estaba vinculada a altos jerarcas de la Intendencia de Tacuarembó, y bueno, y así en muchos temas, como por ejemplo también, y acá venimos un poco más a lo que nos toca el día de hoy, denuncia que hemos hecho del proceder tanto de la policía como de la justicia, o particularmente de los fiscales acá en Tacuarembó. Nosotros tenemos un antecedente donde también habíamos sido perseguidos, digamos, por la Fiscalía, cuando estaba la fiscal Claudia Lete, hace ya algunos años, donde, bueno, nosotros habíamos denunciado a un funcionario público, un municipal, que se estaba quedando con un predio público para uso particular. Y ahí esta fiscal nos manda una orden absolutamente ilegítima, donde nos dice que no podemos más hablar del tema en nuestro medio de comunicación, o sea, nos hace una censura previa a cualquier investigación, lo cual, bueno, en ese momento trascendió públicamente, incluso salió en búsqueda. Eso generó que, bueno, se generara todo un cierto tole-tole, digamos, incluso que impactara a nivel nacional, al punto que le abren una investigación a la fiscal Lete, yo diría más como manera de salvar la forma, porque la investigación fue casi un chiste, la cerraron inmediatamente, simplemente bastó que ella dijera que no sabía que yo era periodista y ya dieron por buena esa respuesta, cuando en la propia orden que ella me da es evidente que me está diciendo que no hable en un medio de comunicación, por lo tanto sabía mi condición de periodista, y que además la denuncia en ese momento por difamación era el anuncio de un programa que íbamos a hacer nosotros sobre el tema, o sea que es más que obvio mi condición de periodista. Bueno, y ahora sí, viniendo un poco a la actualidad, en este caso nosotros veníamos haciendo una serie de denuncias referidas a la forma de proceder absolutamente irregular que tiene la policía de Tacuarembó, que supongo que será una realidad no solo de Tacuarembó, pero bueno, la que nosotros conocemos. Nosotros hemos denunciado, por ejemplo, situaciones de maltrato policial, allanamientos sin tener orden, por ejemplo, el traslado de un muchacho que lo atrapan por robar nafta y los policías lo ponen adentro del maletero y luego lo llevan a la revisación médica y lo sacan del maletero, lo golpean, lo vuelven a meter en el maletero, lo llevan después a la sesional, ahí lo siguen golpeando. Bueno, todo eso nosotros hemos denunciado
y también denunciamos al segundo de investigaciones, el oficial Barrios, subcomisario Barrios, perdón, que tiene 3 denuncias de acoso sexual por parte de 3 mujeres distintas, una de ellas funcionaria policial que trabajó con él en investigaciones, y 2 mujeres más que son esposas de policía. Y bueno, a raíz de eso, en su momento salió el jefe de policía de Tacuarembó, John Sarabia, habló en Radio Tacuarembó y salió a decir o dejó entrever que en algún momento nos iba a tener que hacer una denuncia a la Candela, porque estábamos afectando a la familia policial, así lo dijo él. Y bueno, y ahora sí llegamos a este hecho concreto que tiene que ver con una denuncia que hacemos nosotros, una denuncia mediática, una entrevista que le hicimos a 2 mujeres que habían llegado a Tacuarembó para tomar posesión de un bien, de una chacra, de una hectárea y media, una zona rural de Tacuarembó, y se encontraron que ese lugar estaba una persona, había una persona allí. Bueno, esa persona a su vez dijo que había alguien más que le daba para vivir, un señor de apellido Correa. Resulta que en realidad ese lugar la mayoría del tiempo no había nadie ahí, simplemente esas personas hacían como uso del lugar y tenían un desaguadero, ¿tá? Ahí había una cantidad de vehículos, autos, motos, tractores, bueno, todo lo que te puedas imaginar, todo desarmados, incluso había vehículos con marcas de impacto de bala, o sea, toda una situación muy, muy extraña, muy sospechosa. Y además, eso nosotros tenemos todo el registro fotográfico y fílmico, todo eso. Tenemos además testimonio de los vecinos que nos contaron movimientos muy extraños que sucedían en ese predio. Y bueno, y el hecho fue que cuando las verdaderas dueñas vienen a tomar posesión del bien, la policía le empieza en una situación de acoso permanente, al punto de, por ejemplo, mentirle o decirles ilegalmente que tenían una orden de la fiscal que tenían 72 horas para desalojar el bien, ¿tá? Porque si no estarían cometiendo el delito de usurpación. Bueno, un disparate, ¿no? Porque la usurpación es cuando una persona entra en un bien que no tiene ningún tipo de derecho. En este caso ellas tenían la escritura por escribano público que certificaba que eran las dueñas, que una de ellas es una de las herederas de ese bien. O sea, que usurpación de ningún momento podía haber. En todo caso, la discusión podía ser si había violencia privada, porque vos, si hay una persona ocupando un predio, por más que sea tuyo, si vos entrás en forma violenta, bueno, se podría considerar ese delito. Pero en este caso tampoco era el caso, porque ellas no violentaron nada para hacer uso del bien y porque además no había nadie viviendo en el bien. O sea que estas señoras no cometían ningún delito y sin embargo empezaron a ser acosadas por la policía de la mano de la fiscal Irena Penza. Nosotros le hacemos una entrevista a las muchachas cuentan toda esta situación, que la policía iba permanentemente a hostigarlas, a amenazarlas, a decirles que estaban cometiendo un delito, patrullaban permanentemente enfrente al predio y una de las cuestiones que más llamativas era que el móvil policial iba sin matrícula, sin identificación, y de eso también tenemos registro fílmico. Y bueno, y todo eso fue lo que nosotros dimos a luz, dimos a conocer, mostramos todos los elementos que teníamos y consideramos, bueno, que acá habían cosas muy extrañas, de por qué no se investigaba por qué funcionaba ahí un desaguadero, por qué se estaba tratando de delincuentes a las personas que eran las verdaderas dueñas, por qué la policía estaba permanentemente en esa situación de acoso y amenaza contra estas mujeres, bueno, y qué reclamábamos de la Fiscalía que tenía que investigar eso. Bueno, esto fue más o menos lo que nosotros denunciamos. A partir de ahí, la fiscal, de oficio, nos hace una denuncia que es totalmente improcedente, porque ella invoca en su denuncia la ley de prensa, por el delito de difamación e injuria, que cuando se invoca esa ley establece una serie de procedimientos para hacer la denuncia. Entre otras cosas, que la denuncia tiene que ser de parte. O sea, te la tiene que hacer el ofendido y nunca una fiscal de oficio puede hacerte una denuncia por difamación. Siempre la denuncia la tiene que hacer el supuesto ofendido por los dichos que vos, por la información o la opinión que vos hayas dado. Esa como primera cuestión. Segunda cuestión, la denuncia
en la ley de prensa, para hacer una denuncia por la ley de prensa tiene que ser en el juzgado y no a través de fiscalía. O sea, si alguien te quiere denunciar por difamación por la ley de prensa, tiene que ir directamente a un juzgado y hacérselo a un juez, no a un fiscal. Eso tampoco se cumple en este caso. Y en tercer lugar, la fiscal Irena Penza prejuzga, porque, según la ley de prensa, si no me falla la memoria, creo que es el artículo, no me acuerdo si es el 35 o el 36, que describe todo el procedimiento, dice que primero se reciben todas las pruebas, se hace la audiencia, ahí se escucha a las dos partes y recién ahí la fiscal tiene que decidir si ella va o no a pedir condena o a pedir el sobreseimiento. Recién cuando se llega a esa instancia. Vamos a suponer que la fiscal pide el sobreseimiento, bueno, ahí la persona ofendida, es un caso que prevé la ley especialmente, hay una excepción, puede la persona continuar la acusación aunque la fiscal no quiera. Pero la fiscal recién tiene que tomar postura si pide o no la condena, recién realizada la primera audiencia. Acá la fiscal lo hace ya de buenas a primera y pide para nosotros 4 meses de prisión. O sea que desde el punto de vista formal se viola totalmente la ley, o sea, esto es un mamarracho jurídico, no tiene ni pie ni cabeza. Pero además, si vamos al fondo, a la concreto, es decir, la Candela cometió difamación. Bueno, la respuesta es contundentemente que no cometimos difamación. Porque para que haya difamación, se tiene que probar que vos tuviste la real malicia, o sea, la voluntad de falsear una información, de dar una información que sabés que es falsa y difundirla para afectar a una persona determinada. Acá eso no sucede. Acá yo te acabo de escribir todos los elementos que teníamos nosotros, tanto prueba testimonial como prueba documental, y que son reales. O sea, es prueba verídica. Pero aunque puede suceder que un periodista tenga una información que no sea 100% real, pero que si el periodista en ese momento creyó en esa información, sobre todo cuando se trata de un funcionario público, ahí no hay malicia, ahí tampoco hay difamación. O sea, para que haya difamación, se tiene que probar la voluntad de querer difamar a la persona, de querer hablar mal de esa persona. Pero además reitero, cuando se trata de un asunto público, en este caso del funcionamiento de la policía, que es un asunto de interés público, existe la más amplia libertad de expresión, y para que realmente se constituya una información tendría que ser un asunto muy alevoso, muy claro, de que vos estás inventando algo así abiertamente, o inventando un delito sin ningún elemento, o estás hablando, por ejemplo, de la vida privada de esa persona. Acá no se da ninguno de esas hipótesis, por lo tanto esta denuncia no hay cómo interpretarla de otra manera que no es una persecución. Además nos las hace la propia fiscal del caso. Sebastián, ¿y qué dice el abogado de ustedes? Bueno, nosotros estamos defendidos por el doctor Joaquín Gamba, que es un excelente penalista, es abogado de oficio de acá de Tacuarembó. Y bueno, que esto no, desde el punto de vista de las consecuencias hacia nosotros, no va a tener consecuencias. En eso estamos totalmente tranquilos, porque esto es un mamarracho. No creemos que el juez vaya a continuar con esto, pero si continuara en un tribunal de apelaciones, seguro que esto no prospera de ninguna manera. Pero lo que sí creo yo, que más allá de las consecuencias hacia nosotros, es grave el mensaje que se da. Porque ya es la segunda vez que nos pasa a nosotros, en una pequeña radio comunitaria, ¿no? Entendamos, ¿no? En una pequeña ciudad del Uruguay, que es Tacuarembó, con 50.000 habitantes, que en 2 oportunidades distintas, 2 fiscales intentan perseguirnos, censurarnos, ir tras nosotros, ¿no? Simplemente por empezar a mostrar algunas cosas de las que suceden en el pueblo. Imagínate que esto mismo le pasa a un ciudadano que quizás no trabaja en un medio de comunicación, no tenga la posibilidad de amplificar su denuncia, no tenga cierto respaldo, como el caso nuestro. Respaldo me refiero a ciertos contactos, uno con el tiempo se va formando un poco, se va haciendo un poco abogado, digamos, ¿no? Se va como dando cuenta de cómo funcionan las leyes y demás, y teniendo quien te defienda, y teniendo cómo amplificar lo que te ocurre. Pero imagínate si esto le pasa a un ciudadano común. ¿Qué posibilidades de defensa puede tener ante una fiscal que se levantó un día y dice, yo te voy a acusar de un delito? Porque acá lo que pasó es esta fiscal dijo, yo voy a agarrar a estos tipos y los voy a acusar de difamación porque se me cantó la gana, ¿no? Es decir, sin ningún elemento concreto
para llevar adelante. Y bueno, y si vos no tenés la posibilidad de defenderte, estás en el horno. Entonces, es importante acá, y acá con esto creo que hago como el resumen para mí importante, de que a partir de la aprobación del nuevo Código Penal del año 2017, se le otorgaron a los fiscales superpoderes a una institución que es la Fiscalía, que para mí es una institución corrupta. Lo hemos visto con el caso Astesiano, creo que quedó más que evidente el bochorno que vivimos y la manera en que actuó Fiscalía en ese caso. Y lo hemos visto hay varios casos que podríamos hablar y sería muy larga de extendernos, pero no nos da ninguna garantía a la Fiscalía. Y bueno, y les otorgamos superpoderes a una institución que además depende del poder político, porque el fiscal general es nombrado por el poder político. Entonces estamos en una situación donde la justicia no es verdaderamente independiente y además no actúa con un mínimo grado de profesionalismo. Hoy nos pasó a nosotros, pero esto le debe estar pasando a mucha gente, quizás mucho más anónima que la posibilidad que tenemos nosotros de difundir lo que nos ocurre. Bueno, Sebastián, yo te agradezco la atención que has tenido de divulgar este tema aquí en Tierra Libre, y te agrego dos cosas, que doy fe de que te has preocupado, el equipo que tú integras, por el tema de la tierra, no solo evidenciando y comunicando cosas que ocurren en Tacuarembó, sino en el resto del país. Y por otro lado, lo que estás diciendo sobre la Fiscalía, en estos micrófonos tenía un espacio el ex fiscal de la Nación, el doctor Enrique Viana, donde advertía de los riesgos del nuevo Código del Proceso Penal que iban en esa dirección. Así que, bueno, simplemente agradecerte la atención que tuviste hoy con la audiencia de Tierra Libre aquí en CX36 Radio Centenario. No sé si querés agregar algo más. No, simplemente, Luis, agradecerte mucho el interés, como siempre estamos en contacto, y bueno, un abrazo grande a toda la audiencia, y bueno, como siempre estamos a las órdenes acá por Tacuarembó. Un abrazo. Gracias, Sebastián, y que se archive pronto estas actuaciones y la Candela siga siendo un espacio de libertad de expresión y un espacio de comunicación para los que no tienen voz, que eso es lo más importante. Abrazo grande. Así va a ser. Un abrazo. Chao. Bueno, teníamos aquí el testimonio de Sebastián Ríos y bueno, simplemente ustedes saquen sus conclusiones.